Bueno, como estás viendo, hoy va a ser un vídeo un tanto distinto y es que sí, voy a responder todas tus preguntas que me dejaste por Instagram, que si no me sigues en Instagram aprovecho y ya te lo digo, y es que por ahí normalmente hacemos las preguntas y respuestas, que es donde dejo la cajita, tú me dejas tu pregunta y hoy yo te la voy a responder aquí. Tomándonos un café, ¿vale? Porque he intentado simular como que estás con tu amiga, tú estás ahí con una amiga tomándote un café mientras te cuento mi vida y mientras voy respondiendo, pues como digo, estas preguntitas que me habéis ido dejando. Antes de empezar, dos cosas importantes. La primera es que estoy un poco enferma y tengo la voz bastante mocosa, así que te pido perdón ya de antemano por si me lo notas. La segunda es que obviamente estamos en un exterior, así que si se escuchan pajaritos, niños o algo, tampoco lo tengas en cuenta, por favor. Bueno, y la tercera es que literal son las 11 de la mañana y es el primer café del día, así que si estoy un poco dormida, tampoco me lo tengas en cuenta. Y ahora sí, empezamos. Aquí abajo, en la línea de tiempo de este vídeo, te lo he dividido por capítulos como siempre, pero esta vez son categorías, ¿vale? He dividido este vídeo por varias categorías porque hay preguntas bastante interesantes, pero no todas eran sobre un tema concreto, pues tecnología o pues algo más personal. Entonces lo he dividido por capítulos. Y por supuesto vamos a empezar por las de tecnología, que sé que has hecho clic aquí para cotillear sobre todo de la WWDC y hablaremos sobre ello. Pues la primera pregunta que me hacéis es que qué opino sobre la dirección hacia la que va Apple, y gracias de antemano, pues gracias a ti por dejar la pregunta. Y a ver, mi opinión, como todas las opiniones, son subjetivas, así que no os alarméis, pero yo pienso que Apple considero que es una empresa que siempre intenta ir como un paso más allá. Creo que la innovación está en sus venas, ¿vale? Y siempre que lanzan algo, siempre intentan que sea lo más futurista posible o con unos rasgos ya de cara a un futuro. Es verdad que en los últimos años no se ha visto tanto, porque a lo mejor pues son modelos de iPhone o modelos de iPad o modelos de MacBook como siempre muy similares, pero realmente si echamos la vista hacia atrás y vemos por ejemplo el lanzamiento que tuvo el primer iPhone, creo que estamos viviendo un momento bastante similar. Y sí, estoy haciendo referencia a las gafas, a las Vision Pro, que luego hablaremos de ellas, ¿vale? Entonces, yo sobre la dirección a la que va Apple pienso que es bastante continuista en el sentido de que va a ir hacia el futuro y lo más futurista posible. Esa es mi opinión y es lo que yo pienso, y que con el lanzamiento de las gafas pues lo vamos a ver muy claro. ¿Qué te parece iOS 17? Vale, abrimos melón. iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 y el del Mac, que no me acuerdo cómo se llamaba, no me lo voy a instalar, ¿vale? Esto lo digo más que nada sobre todo para si eres un suscriptor nuevo. Yo no me voy a instalar las betas ni nada hasta que salga la oficial, ¿vale? No es por temas de batería o de capacidad del teléfono ni nada de eso, sino es más porque considero que soy una usuaria más y quiero esperarme a que esté la final, la última fase, ¿no? Y que lo lancen. Entonces yo me quiero esperar a la última versión, que es la que al final tú, María, Pepita, Pedro, vas a poder instalarte también. Entonces no vais a tener vídeos de nada nuevo hasta septiembre, que es cuando se va a lanzar, ¿vale? Ahora, ¿qué te parece iOS 17? Pues me parece que se han quedado un poco cortos en algunas cosas, pero sobre todo si nos bajamos a todo aquello que habíamos pensado o supuesto que podría llegar. Yo siempre os lo digo, voy siempre con las expectativas bajas, no me imagino nada por si acaso, pero es inevitable entrar en Twitter y ver un montón de tweets de mockups, de un montón de fotos que seguramente son falsas, porque como digo son mockups que han hecho otros seguidores de cómo podría cambiar iOS 17. Entonces esperábamos todos ese centro de control renovado y mil cosas más, pero no ha llegado. Entonces yo creo que si te basas en todo aquello que habían la gente supuesto que podría pasar, ha sido una decepción. Pero en mi caso, que me parece? Pues me parece que es otra actualización más, que sí que tiene cositas que podemos enseñar en el canal y que lo enseñaré, que creo que son bastante interesantes, pero me quedo más con la siguiente pregunta que me decís, que ¿cuál es la función que más te emociona de iPadOS 17? Y es que para mí el cambio está en iPadOS 17, no tanto en iOS 17, tanto para iPhone, sino más para este pequeño de aquí, para el iPad. Y es que la función que más me ha gustado, si me conoces la sabes, es la personalización, y es que la han ampliado mucho más. Por fin vamos a poder tener esa pantalla de bloqueo personalizable, esos widgets que por cierto no lo estamos hablando ni le estamos dando esa importancia, pero esos widgets que son interactivos en la
pantalla, en tus pantallas, como pasa con la aplicación Habit, que siempre me preguntáis, ¿cómo lo haces tú que no me funciona? Pues ahora lo podremos tener en, espero, otras aplicaciones no nativas de Apple, pero vaya, creo que eso es una revolución y es también un poco lo que también incluye iOS 17 que más me gusta. Pero centrándome en esta pregunta de qué es lo que me emociona de iPadOS 17, te diría que la personalización, creo que es increíble que por fin podamos tener un poquito ese diseño de iOS 16 dentro del iPad. La siguiente pregunta es sobre la nueva aplicación que va a lanzar Apple y es Journal creo que la han llamado. Me preguntáis si harás vídeos de journaling en el iPad. Supongo que está relacionada con esta aplicación nueva que te menciono. Sí, analizaremos la aplicación porque ya sabéis que a mí una aplicación de journaling la voy a traer sí o sí, entonces ya me va genial con mi contenido, pero sí, traeré la aplicación, la enseñaré y voy a hacer algún reto de utilizándola durante 30 días o algo similar. Ese es un poco el plan de septiembre, octubre y noviembre. Suscríbete si no te quieres perder ese contenido. Pero sí, haremos vídeos de journaling, por supuesto. Y no solamente journaling, sino también la actualización que han hecho de la aplicación, creo que es de mindfulness, no me acuerdo, la que registras tus emociones. Esta también la analizaremos y, bueno, más que analizaremos, la traeré al canal y ya está. Venga, seguimos. ¿Sigue funcionando bien el teclado que pediste de Shein? Sí, por supuesto que sí. Esto no lo he querido meter aquí porque sí, sino quiero hacer un súper paréntesis de la gente que visteis el haul de Shein, de la gente que me seguís habitualmente y os enseño algún teclado y no tiene la ñ, quiero dejarlo bien claro en un vídeo explicado porque ya me duelen los dedos de responderos tantos comentarios. Los teclados normalmente chinos o americanos que no llevan la ñ, no pasa nada, funciona perfectamente esa ñ, ¿vale? O sea, lo que tienes que hacer es configurar tu dispositivo, un iPad, un iPhone, un Mac, con el teclado español. Vamos a ver, si tú sabes con tus manos escribir sin mirar, que es lo que normalmente deberías saber hacer en un teclado normal español, donde se supone que tienes que hacer clic en la ñ, si haces clic, aunque ponga un acento, sale la ñ, porque ese teclado está cogiendo la raíz española, ¿vale? Y funciona muy bien, funciona muy bien. Lo único que, ya lo dije en el vídeo, es un teclado de, no sé si 10 euros, 12 euros, 14 euros, y por lo tanto se nota malo, pero por ese presupuesto no te puedes permitir nada más, está muy bien. Sobre todo porque no pesa y lo puedes transportar sin problema y créeme, lo he transportado y mucho. ¿Has pensado alguna vez comprarte un Android? ¿Has usado Android alguna vez? No he pensado nunca en comprarme un Android porque siempre lo he dicho y esto no me quiero enrollar mucho. Yo realmente nunca he tenido un Android, ¿vale? Entonces, no, nunca he usado un Android. Eso no significa que yo no haya tocado nunca un OnePlus, ¿vale? No, obviamente que no. Mis padres, bueno, mi padre no, pero mi madre sí que tiene un Android de siempre ha tenido Android. Mi padre antes todos los móviles eran Android, Albert antes todos los móviles eran Android, por lo tanto, bueno, antes todos tampoco, pero el anterior era un OnePlus. Entonces, claro que he tocado un Android, pero, o sea, usado, pero nunca he tenido uno porque yo en el momento en que me compré un pantalla táctil, para que me entiendas, un smartphone de pantalla táctil, ya era un iPhone. Entonces, pues no, ni he mirado comprarme uno porque no lo necesito, porque ya estoy contenta con el iPhone. Y dos, sí, claro que he usado un Android, por supuesto. Vamos a entrar en el tema gafas, Vision Pro. ¿Qué opinas de las gafas? Vale, pienso que es una revolución porque pienso que es, como bien he dicho al principio, es un producto futurista que a día de hoy yo misma, porque la siguiente pregunta también va un poco por ahí, no sabría darle una utilidad real, pero que pienso que en el momento en que lanzaron los smartphones, sobre todo los iPhone, ¿vale? Para ya cerrar el tema de Apple, también pensábamos así. A lo mejor veníamos de un teléfono que solamente llamaba y tenías el juego de la serpiente, y como de repente un teléfono tenías las redes sociales, cámara, tenías FaceTime, ¿no? Hablando de iPhone en concreto. Un blog de notas que además se convertía en tu agenda, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces yo pienso que ese pensamiento que podrían tener nuestros padres en el momento, o yo misma, en el momento en que lanzan un teléfono, creo que lo estamos viendo con estas gafas, porque yo pienso que el futuro está ahí, pero nos da, no miedo, pero nos da respeto porque es normal, porque ¿qué pasará con las interacciones sociales? ¿Qué pasará con lo que a día de hoy conocemos como ordenador, televisión o teléfono o tablet? Es normal sentir eso y es un poco lo que yo pienso, ¿vale? Como creo que me cuesta entenderlo y creo que hasta que no lo tenga en mi
cabeza, literalmente, y lo pueda probar, no lo voy a entender del todo. Entonces, opino que es un lanzamiento muy oportuno porque el futuro está aquí. Quiero decir, sería hipócrita no lanzar algo así cuando literalmente a día de hoy yo misma utilizo las IAs para trabajar cada día. Yo, ChatGPT es mi nuevo secretario. Cuando tenemos, por ejemplo, inteligencias artificiales que nos ayudan en cualquier ámbito, ¿no? A diseñar. Ahora tenemos de repente Photoshop, que es mi trabajo. Photoshop hace lo que tú le pidas. En el momento en que llegamos a este punto de la vida, creo que lanzar unas gafas de realidad aumentada o no sé cómo la han llamado, ¿no? Como real, pero realmente está en tu cabeza. Vale, creo que es muy oportuno y yo lo veo bien. Y lo veo como un aplauso para Apple porque me parece que es un gran lanzamiento. ¿Se podrá tener minimalismo digital en las nuevas gafas de Apple? Me encanta esta pregunta y me ha hecho mucha gracia, por ello lo incluyo. Yo creo que sí, como cualquier dispositivo. Repito, no sé qué utilidad yo le podría dar y tampoco me imagino cómo es. Yo en el momento en que las pruebe, si las llego a probar en algún momento de mi vida, os prometo que os daré mi visión y podré responder un poquito esta pregunta. Ahora bien, todo dispositivo lo puedes... o sea, el minimalismo digital no deja de ser un hábito más de tu día a día y es el hecho de no abusar de esas redes sociales, de ese dispositivo, ¿no? Para que me entiendas. Luego también tendríamos el diseño, pues si te refieres a eso, a un estilo minimalista dentro de pues, un aparato, yo creo que sí, que en cualquier dispositivo podremos hacerlo, pero tal y como yo me lo imagino y tal como se ha presentado, que son realmente aplicaciones flotantes, no sé cómo se podrá hacer. Pero dentro de cada aplicación, que al final creo que, si no lo he entendido mal, se sincroniza con tu iPhone y puedes tener lo mismo como cualquier dispositivo, ¿no? Por iCloud, yo creo que sí, claro que sí. ¿Piensas que serías una usuaria de las Apple Vision Pro? Y aquí ya finalizamos el tema de la WWDC. No lo sé, porque como bien te he dicho antes, no sé el uso real que yo le podría llegar a dar a unas gafas de realidad aumentada. Vamos a llamarlas así porque no me acuerdo cómo... Realidad mixta, creo que lo han llamado. Vale. No lo sé, porque es lo que te digo, no sé en qué momento de mi vida podría yo utilizarlas. Ahora bien, si me dices, ¿no? Es que literalmente, igual que utilizas la tele, vale, te las compro. O sea, no sé si te las puedo llegar a comprar, pero me refiero, porque una tele no te va a costar 4.000 euros. Pero aparte de la tele puedes tener también, pues yo qué sé, jugar a videojuegos, escribir y lo que sea. Pues a lo mejor sí le puedo dar esa utilidad más a nivel productividad, no tanto ocio como he leído otras opiniones para no ir tanto al cine. Bueno, ahí sí que discrepo un poco, pero yo no sé si sería una buena usuaria porque ahora mismo no te sé decir qué utilidad real le puedo dar. Aviso, este vídeo va a ser larguito, ¿vale? Yo quería sacarme ya de tecnología fuera y ahora quiero hablar de otras preguntitas. Vamos a la siguiente categoría y es personal. Me preguntáis que cómo me encuentro mentalmente y me ha gustado mucho esta pregunta porque creo que muchas veces no se habla de sentimientos o de cómo te sientes o la típica pregunta de ¿qué tal estás? Y me ha gustado mucho y te la quería responder. Y es que en este momento de mi vida estoy un poco en una nube. Estoy muy contenta. Bueno, hay muchísimos helicópteros, no sé qué pasa. Así que bueno, respondiéndote, en este momento de mi vida creo que me encuentro como un poco en una nube porque estoy muy bien a nivel relaciones pues con Albert, ¿no? Relación más en pareja, amistades, estabilidad económica, que eso al final es muy importante, emocional, a veces me falla un poco, es verdad, porque también, como digo, estoy en una especie de nube, que no sé si ese nube, más un globo, ¿no? Que no sé si ese globo va a petar en algún momento, alguien me va a hacer así con una aguja y me caeré, o se va a poder mantener. Entonces, y sí, estoy hablando de YouTube, por supuesto. Estoy disfrutando del momento y es verdad que voy un poco con altibajos, soy un poco montaña rusa, pero me encuentro bien, la verdad. Venga, siguiente. ¿Cómo te mantienes creativa? Vale, a ver, el tema de la creatividad es súper subjetivo, ¿vale? Entonces, esto depende de cada uno y yo te diría que con mucha inspiración y siendo yo misma, me refiero, que como digo, al ser... Cada uno sabe sus niveles de creatividad, hay gente muy creativa, hay gente que no es nada creativa y tiene que forzar si quiere lanzar un proyecto, por ejemplo, ¿no? Yo en mi caso soy una persona muy creativa, entonces yo con mucha inspiración veo algo y ya me inspiro y de repente pues venga, ya está, ya tengo esa idea y la tengo que plasmar
Entonces me mantengo creativa viendo otros creadores, otras imágenes, un poco lo que me crean esa necesidad de poder crear algo y sentirme más creativa, por así decirlo. ¿Dónde te ves dentro de un año? Me encanta esta pregunta porque en muy poquito empezamos el Q3, que tú puedes decir, ¿qué es el Q3? Son los siguientes meses del año. El año está dividido como en 4 partes, ¿vale? Y empezamos la tercera parte, el Q3, que empieza en julio. Y son 3 meses, ¿vale? Entonces, va a haber un vídeo en el canal, estoy preparando un vídeo con una plantilla de Notion que voy a intentar que esté de forma gratuita. Voy a mirar si todo es posible para poder lanzarlo de forma gratis, para que todos podáis registrar cómo va a ser vuestros 3 próximos meses. Creo que en formato un poco journaling, creo que os va a gustar mucho. Entonces, esto me encanta, esta pregunta, porque es una de las preguntas que va a haber dentro de este documento, ¿no? Y cómo te ves dentro de tantos meses. Bueno, pues en este caso alguien me pregunta que cómo me veo dentro de un año, y la verdad es que me veo con una estabilidad similar o incluso mejorada, sobre todo más económica. Yo que sé, imagínate que pudiera permitirme un piso. Sería increíble, aunque eso pues, muchas veces no depende de cada uno, depende también de los trabajos que puedan salirme. Así que, pero por supuesto, el que te salga un trabajo depende de ti, así que yo por mí me veo en YouTube, me veo con un canal un poquito más grande, ya no sé cuánto, o sea, no te puedo decir una cantidad porque para mí era impensable decir que en junio de 2023 estaríamos a más de 40.000 personas en este canal, para mí era impensable en enero, así que no te puedo decir una cifra, pero me veo en YouTube, me veo feliz con Albert y con mis otras amistades y familia, y la verdad es que no te sé decir, a nivel profesional me veo muy centrada en YouTube y con eso creo que se entiende. Dinos algo que amas hacer los fines de semana. Pues me encanta que me hagas esta pregunta cuando hoy es sábado. ¿Qué hora es? 11:30 de la mañana, ¿llevamos media hora? Bueno, casi, 20 minutos. 11 de la mañana, sábado, y lo que más me gusta hacer, primero, desde que tenemos la mesa exterior y tal, comer fuera, me encanta, o sea, me da muchísima vida. Y luego otra cosa es levantarnos tarde. O sea, a mí no he sido nunca una persona que me levantara tarde. Cuando no conocía a Albert, mejor dicho, cuando vivía con mis padres, los fines de semana me levantaba a las 9 como muy tarde. Y desde que vivimos Albert y yo juntos, pues la rutina de, por ejemplo, pues hoy sábado nos hemos levantado a las 10 de la mañana. O sea, es que literal me acabo de despertar. Vale, vamos a pasar a la siguiente categoría. Se está haciendo un vídeo larguísimo, pero bueno, ya te he dicho, era una charla entre amigas, entre amigos, tomándonos un cafecito. Entonces, a ver, vamos a pasar al siguiente capítulo, que es sobre independizarme, el pisito. Bueno, si nos dejan los camiones. La pregunta que me hacéis, la primera de todas, ¿cómo empezaste a independizarte luego de terminar la entiendo que la universidad? Sí, o sea, sí y no. Yo llevo trabajando desde los 19 años y, para que me entiendas, no en trabajos tipo en un McDonald's o recepcionista o cosas así, que sería como lo lógico o lo normal. Yo a los 19, Sí, a los 19 casi cumplidos, más 18 que 19, empecé a trabajar en una agencia de marketing. Entonces, como becaria, por supuesto, cobrando 100 euros, para que me entiendas, o sea, que no era un ahorro constante. Pero sí que empecé a trabajar, entonces ahí me quedé casi 5 años. Y después ya fui a otra agencia y después ya My Real Food, para que me entiendas a nivel profesional. Entonces, esto es importante porque yo terminé la carrera a los 21 y, si no recuerdo mal, yo me independicé a los 23 y me independicé con un motivo clave, y era porque Albert ya estaba independizado de hacía un año, o sea, yo me independicé en 2021, ¿vale? Y claro, ya había terminado la universidad, tenía trabajo estable, o sea, y todo eso te lo contaba antes porque ya tenía unos ahorros. Y te lo contaba sobre todo por la siguiente pregunta que me decís, que cómo empezaste a ahorrar para independizarte y si puedes dar algunos tips. Bueno, soy muy hormiguita, eso es algo muy personal, cada uno es como es. Entonces yo, como te digo, llevo ahorrando desde los 19 años, aunque cobrara 100 euros, no me lo gastaba. Lo máximo que me llegué a gastar fueron 1.100, y porque me fui a Nueva York y lo vi justificado, y era lo único que me llegué a gastar, pero yo ya tenía ahorrado bastante. Para que te imagines que yo me pude permitir ese viaje, es porque yo tenía ya ahorrado y me fui justo para final de carrera, ¿vale? O sea que yo ya llevaba unos añitos, 2 años trabajando. Entonces, ¿cómo empezaste a ahorrar? Pues de cada sueldo
yo retiraba una parte o me obligaba. En ese momento no era tan consciente, no tenía un Excel, no tenía unas finanzas tan cerradas, pero en ese momento yo, para que me entiendas, sería como, vale, yo cobro tanto, pues de una pequeña parte lo invierto en el sentido de lo meto en una hucha virtual y eso no se toca. Y es un poco lo que yo ahora mismo te recomendaría como tip. No es lo que yo hacía en ese momento, yo solo tenía una cuenta donde entraba el dinero, pero yo siempre he sido de mentalidad de es un ahorro, es un ahorro, es un ahorro. Entonces, si tú no tienes esa mentalidad, yo te recomiendo que lo automatices y que cada mes te saques una cierta cantidad a una hucha virtual. Y de esta forma, sin que tú te des cuenta, ese dinero se pasa automáticamente y vas ahorrando. Y es lo que yo hago a día de hoy, ¿vale? Y poco a poco yo te recomendaría que si te quieres independizar, tengas en cuenta con quién y cómo. Me refiero, con quién es muy importante si sois 5 personas, 3 o 2, como en mi caso, porque es tu pareja, y cómo en el sentido de a dónde vas, a un piso, o sea, si lo haces tú sola, es un piso que te quieres comprar, es un piso en alquiler, es un piso que te dejan y entonces te pagan el agua y la... Hay muchas ramas en esto, entonces habría que analizar un poco tu caso, pero yo te digo, ¡ay, qué rico el airecito! Yo te digo que analices un poco lo que te puedes permitir, pero normalmente yo aquí mi consejo es que tengas un colchón, porque si te pasa cualquier cosa puedas pagarlo, más que nada. No vayas al día a día, porque yo es algo que no recomendaría jamás, pero también es algo que a mí no me ha salido jamás a hacer. Ir al día a día no, siempre un cojín, ya sea muy buen cojín o un cojincito donde te puedas, si te caes, no te hagas daño. Tendréis que tener en cuenta que podáis seguir ahorrando y que os lo podáis permitir, es decir, sobre todo si es entre dos, pues hacéis unos cálculos matemáticos y veis cuál es la cantidad exacta que os podría permitir seguir ahorrando y pagar todos los gastos, incluso extras, muebles o si pasará cualquier cosa que Dios no lo quiera. Incorporamos Mac al set. Vale, y ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, que es la creación de contenido. Me habéis preguntado que cómo empecé en las redes sociales. Vale, pues yo empecé en redes sociales muy jovencita, tendría 12 años o 11 incluso, con Messenger, Fotolog, Metroflog y Facebook. A partir de ahí, pues obviamente probamos las demás, ¿no? MySpace, Twenty, todas estas. Yo siempre he sido una chica que me ha gustado mucho las redes sociales y la comunicación online. Aunque no recibía unas críticas muy afortunadas, pero, porque bueno, yo ya lo sabéis, pero no fui una chica muy, bueno, sufrí bullying y pues obviamente en las redes sociales había un acoso ciberbullying impresionante, pero bueno, no fue algo que a mí me impidiera seguir en redes sociales. Y luego ya cuando tuve iPhone, ya tuve Instagram. Yo tenía cuenta realmente en Instagram, pero no la podía utilizar, mejor dicho, hasta que no tuve mi primer iPhone, el 5. ¿Cuál es la motivación que tienes para crear contenido? Bueno, obviamente, y después tuve YouTube ya en 2015, pero lo tuve que dejar. ¿Cuál es la motivación que tienes para crear contenido en YouTube? Pues mi motivación es el cómo me siento cuando subo un vídeo y el feedback que me dais vosotros. O sea, si yo si hubiera recibido un feedback negativo desde el minuto 0, se me habría ido la motivación porque no veo nada. También, siempre lo he comentado, sobre todo en el podcast, lo comento mucho, la motivación para mí viene relacionada con los resultados. Y yo, al ver que tengo unos resultados positivos, eso me motiva un montón. ¿De dónde salió la idea de hacerse un canal con este tipo de contenido? El contenido que subo nació solo, me refiero. Yo cuando empecé con el canal no era este contenido, pero sí que era realmente este contenido. Me vuelvo a explicar. Yo tenía muy claro que quería hablar de cosas que me gustaran y quería probar de hablar de muchas cosas. Porque al final, cuando hablas de muchas cosas, puedes encararte pues a un público más abierto. Entonces, yo empecé a subir contenido de cosas que, como bien digo, me gustaban en ese momento o que yo me sentía a gusto hablando de ellas. Sobre todo, hacía contenido de blogs y después también, que ahí podías hablar un poco de lo que tú quisieras, que es para lo que se crean los blogs, y después ya el contenido más cerrado era más de minimalismo, más de productividad, pero siempre a cosas que a mí me gustaban. También hablé de mi ortodoncia, de cosas así, ¿vale? ¿Qué pasó? Que se me empezó a viralizar más el contenido relacionado con tecnología. Como es un contenido que a mí me gusta y disfruto, pues empecé a encararme más hacia él. Así que el contenido que subo a día de hoy es fruto de cosas que experimenté hace un año. Así que bueno, y me ha ido bastante bien. Así que bueno, podría ser un consejo para la gente que creáis contenido. ¿Cómo has hecho para mejorar tanto tus vídeos? B-rolls, iluminación, edición. Creo que este no es el vídeo
con el mejor ejemplo, por así decirlo, porque creo que se va a escuchar mal y no sé si se va a ver muy bien o la imagen muy quemada. Pero creo que todo tiene mucho que ver a raíz de cambio de piso. En el otro piso no teníamos tanta luz natural y creo que eso a mí me dificultaba mucho a la hora de tomar pues algunos clips y tal. Y sobre todo a la hora de grabar, tenías que grabar en un horario muy concreto. En este caso tenemos, habéis visto el house tour, tenemos un ventanal enorme, puedo grabar a la hora que yo quiera, hay luz siempre. Y eso a mí me ayuda mucho a la hora de enfocar un vídeo, que se vea bien, nítido, y también que, bueno, tengo la cámara de vlogs, pero antiguamente grababa mejor porque grababa con la Fuji de Albert y por supuesto la calidad es mucho mejor. Pero bueno, me gusta que me digas esto porque realmente entonces es que se ve bien esta cámara, o sea que muchas gracias. Y luego, ¿cómo superaste el miedo en la cámara de verte tú sola en pantalla? Yo es algo que siempre me ha gustado más verme en pantalla que no estar detrás de ella. He estudiado una carrera de estar detrás de la cámara y yo siempre en todas las prácticas y todo me ponía delante, como presentadora, como lo que sea, ¿no? Siempre como actriz, siempre me ponía delante. Es verdad que yo siempre he intentado tirar en profesiones de detrás de la cámara, por ejemplo, siendo actriz de doblaje, eres actriz pero estás detrás del micro, pero en el caso de YouTube, cuando es algo habla de mí, me gusta mucho estar delante de la cámara, no tengo ninguna dificultad ni nada. Desde bien pequeña tengo vídeos caseros, hablando en cámara, cantando en cámara, o sea, soy una chica que si me pones una lente delante, brillo más que si no me la pones. Entonces, no tengo ninguna dificultad en salir en una cámara. De hecho, me encanta. Es un poco de egocéntrica, creo, y creída, pero me gusta mucho editar vídeos donde salgo yo y grabarme. O sea, es algo que me gusta mucho. Y variadito, y ya con esto finalizamos. ¿El vídeo más largo de mi canal? Sí. Vale, variadito. ¿Qué tiempo llevas haciendo ejercicio? Estaría bien un vídeo full de gym. Yo dejé de subir vídeos de gimnasio, primero porque yo no soy o sea, no me creo nada para yo hablarte de consejos ni nada. Yo siempre que te he enseñado algo del gimnasio está dentro de una serie de hábitos y creo que te pueden ayudar, pero realmente no veo bien hacer un vídeo de gimnasio donde yo te pueda dar tips o te pueda ayudar en hacer algunas rutinas porque yo no tengo ni idea. Sí que te puedo hablar más en un vídeo, si quieres, déjamelo en comentarios si has llegado hasta aquí, si queréis que haga un vídeo hablando de mi experiencia como mi hábito de ir al gimnasio. Porque soy una usuaria del gimnasio bastante mala en ese sentido, ¿vale? Me cuesta mucho, no soy tan regular como me gustaría, pero cuando le cojo el gustillo estoy muy motivada. Entonces, bueno, creo que sí que puedo dar ese enfoque, pero me gustaría que me lo pidierais, porque si no, yo no voy a hacer un vídeo que encima no me sale a mí hacer porque no es mi contenido y tampoco lo va a ver nadie. Entonces, si os interesa este tema, pues que se note en comentarios. Hola Judith, mi vida en 3 días se ha descompuesto. ¿Qué consejo me darías para levantarme? A ver, me encanta porque se ha parado todo, de repente. A ver, esto es un tema un poco personal, no sé por qué se ha descompuesto, pero yo te diría que intentes ver el lado positivo. Sé que es una mierda de consejo, lo siento por hablarlo así, pero es verdad. O sea, creo que el buscar el lado positivo, el intentar encontrar esas cosas que te hacen feliz y, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿vale? No sé, imagínate que me pasara a mí y yo solamente recibiera comentarios negativos. Es mentira, o sea, yo no recibo tantos comentarios negativos como positivos, hay muchos más positivos. Pero si te centras solo en lo negativo, creo que te empiezas como a oscurecer aún más. Y esto, por ejemplo, a mí me pasó cuando se murió mi abuela. Creo que lo que a mí me ayudó también para estar más feliz o intentar salir un poco de ese pozo es ir a lo positivo, a pensar que está en un lugar mejor, a que por ejemplo he estado con mi familia, que hacía mucho tiempo que no veía, a que tengo una pareja que es maravillosa, que es Albert, y que me ha ayudado muchísimo a hacer planes fuera de casa que me ayudaran a desconectar, y creo que es como encontrar lo positivo, para que creo que ahora se ha entendido muchísimo mejor y no el consejito de mierda de Mr. Wonderful. Yo creo que sería como más encontrar esas cosas que te hacen a ti feliz y recuperarlas, sobre todo en estos momentos tan negros. Creo que es importante ir hacia la luz. Vale, y después ya por último, ¿qué opino sobre los doblajes latinos? Y lo he dejado ya para la última porque me parecía muy graciosa. Pues ¿qué voy a opinar? Pues que todo es perfecto. O sea, me refiero, al final el doblaje está hecho para que todo el mundo entienda la película y no tener que depender solamente de subtítulos. Hay gente que pues no le va bien los subtítulos y creo que el doblaje en cualquier idioma es correcto. Que yo sé que hay muchas discusiones entre doblaje latino y doblaje castellano hispano, o sea, no sé cómo se dice, castizo, ¿no? Como de España, pero para mí no hay
pelea. Por ejemplo, el caso más obvio, La Sirenita. A mí me gusta más el doblaje latino que el doblaje español. ¿Pero por qué? Porque me he criado con el doblaje latino. Entonces pienso que eso es algo tan subjetivo y que tampoco no debería de haber ninguna rivalidad ni nada. La gente de LATAM que lo vea en latino, la gente de España que lo vea en España. ¿Quieres de España y quieres verlo en latino? Pues míralo en latino. O sea, no veo no hay ninguna competencia, no hay algo que a mí me esté quitando el trabajo, ni yo te estoy quitando a ti el trabajo. Creo que, de hecho, al contrario, nos complementamos porque una actriz de doblaje de España puede conocer a la de LATAM y tenéis el mismo personaje. O sea, eso me parece súper bonito. Y me parece perfectamente válido cualquier doblaje, me refiero, de cualquier idioma. Así que no tengo ningún tipo de opinión más sobre este tema. Bueno, pues ahora sí que sí, finalizamos el vídeo. Madre de Dios, yo no sé cuánto me va a durar este vídeo, creo que voy a estar 2 días editándolo y es imposible porque se sube mañana. Pero espero que te haya gustado este formato, es diferente, espero que no se haya escuchado mucha cosa, porque ahora parece ser que se ha calmado, pero durante todo el vídeo ha habido mucha gente chillando. Espero de verdad que se haya escuchado bien. Llevo este micro aquí que no es muy bonito, pero es de los mejores porque es el de Holyland y me va perfecto para estas ocasiones. Y por aquí estoy grabando con el iPhone. Y nada, espero que de verdad que te haya gustado mucho. Son preguntas y respuestas. Me encanta hacer este tipo de vídeos para que también me podáis conocer un poquito mejor. Y te leo en comentarios que me encanta leeros, sobre todo en este tipo de vídeos. Así también compartimos opiniones o no. Mil gracias por todo el apoyo. También podría ser como un preguntas y respuestas enfocado a esos 40.000, que como vídeo, no sé cómo decirlo, como vídeo especial. Y de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en los próximos vídeos la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao!